Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un estudio más, un estudio bíblico más acá en la última banca. Em, Ha sido un mes bastante atareado, de hecho no subía nada desde el último estudio bíblico, que fue como, el último que subí fue como hace 3 semanas, y desde ahí que no he tenido tiempo en realidad de subir material. He recibido algunas colaboraciones como de la sección de Teneos en el Camino. He recibido un par de grabaciones de un amigo que se va a hacer cargo de los textos de un pastor, que ya verán de quién se trata cuando aparezca el primero. Fue un superintendente de la IEP. Vamos a traer como 11 artículos de él, artículos cortitos. Ya tengo las primeras dos colaboraciones, pero no he tenido tiempo de editar. Diciembre está siendo un mes bastante atareado, bastante ocupado. Eh, y bueno, he tenido es una semana un poco complicada. De hecho, estoy todavía en un resfrío, con el cuerpo va a estar bastante cortado, un poco adolorido. Por eso la voz está eh, un poco grave, producto del resfrío. El estudio del día de hoy es el capítulo 15, un capítulo de transición, pero antes de entrar al estudio como tal, y antes de avanzar, quería pedir la oración a los hermanos que vean este estudio, que yo sé que no son pocos, por un hermano de acá de San Bernardo que se llama Ulises Ancapi. El hermano Ulises Ancapi, trabajé con él en los estudios bíblicos, trabajamos en la misma sección, codo a codo esa semana, y se encuentra bastante complicado de salud, lo van a operar pronto y es de considerar por lo que está pasando, así que al que pueda presentar en oración al hermano Ulises Ancapi, eh, sería de gran bendición también poder orar entre todos por él. Bueno, ahora entramos ya directamente al estudio del capítulo 15 de el libro de Números. Em, Como les decía, es un capítulo de transición entre dos rebeliones, la rebelión del pueblo a la entrada de Canaán en Cades Barnea, luego del reporte de los 10 espías malvados, vino la rebelión de los capítulos 13 y 14, y luego en los capítulos 16 y 17 viene otra rebelión que se da contra el sacerdocio aarónico, y la encabezan posiblemente primos de Aarón y Moisés. ¿Por qué digo primos? Porque Coré, que es el que lidera esta rebelión, era de la misma tribu que Moisés y Aarón, era levita, era de la misma familia que Moisés y Aarón, era coatita, y era del mismo clan de Moisés y Aarón. No recuerdo el nombre del clan, pero em, pertenecía al mismo clan que Moisés y Aarón. Así que yo digo, posiblemente eran primos, eran familiares cercanos. Y esa rebelión va a venir en el capítulo 16. Así que entre ambas rebeliones, la rebelión de los capítulos 13 y 14 y la rebelión de los capítulos 16 y 17, tenemos este capítulo que se enfoca principalmente en el tema de las ofrendas. Em, es un capítulo un poco espeso, eh, es un capítulo de estos que son un poco lentos de estudiar, son difíciles de entender, son bastante ritualistas, entonces como que cuesta realmente estudiarlos y presentarlos. Así que para que no, no se aburran allá, ya que una hermana me reclamaba que se quedaba dormida con mi estudio, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible porque la temática en sí está un poco espesa, está un poco densa. Así que vamos a tratar de avanzar. Hay harta lectura, sí, me adelanto y les digo que hay harta lectura en el capítulo de hoy, siempre tomando comentarios de estos tres comentarios bíblicos, más uno que no coloco la foto acá, pero también lo consulto con cierta frecuencia. Son 4 comentarios en inglés que los traigo y trato de compartir.
lo que encuentra relevante. Voy a ir leyendo por sección. Este capítulo 15 está dividido por lo menos en 3 secciones que comienzan con entonces el Señor le dijo a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés, entonces el Señor le dijo a Moisés. Así comienza cada sección. La primera va, creo que del versículo 1 al 17, la segunda del 17 al 30 y algo. No sé si es 32 o 33, 31 por ahí. Así están divididas las 3 secciones. Voy a leer de corrido esta parte, luego voy a destacar algunas cosas más, luego voy a leer una segunda parte para terminar esta primera sección y vamos ahí a comentar algunas cosas, ¿ok? Como siempre, lo reviso la versión Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que por simpleza del castellano, tiene un castellano mucho más simple, siempre me inclino por utilizar esta versión, porque la idea es que se entienda lo que estamos estudiando. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, prestarán ofrendas especiales como aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas, como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales, y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. La Reina Valera creo que le llama a esto la libación. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1,1 litro de aceite de oliva y 1,1 litro de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Así vamos revisando estos primeros 7 versículos. Las cosas a destacar. Bueno, esta sección comienza con entonces el Señor les dijo, como le habías dicho recién. Y el versículo 2 también da esperanza a la nueva generación. Recordemos que el último capítulo que vimos, que estudiamos, fue el capítulo 14, que básicamente concluye con una condena. Una condena para todos los hombres de guerra de 20 años hacia arriba. Se les condenó a no entrar a la tierra de Canaán y a vagar por los restantes 38 años que les quedaban para cumplir los 40 años en el desierto. Entonces, esta instrucción de cierta manera da esperanza a la siguiente generación, que efectivamente Dios iba a cumplir su palabra y los iba a hacer entrar a la tierra de Canaán. Por eso dice, cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy. Ahí Dios les está asegurando, o sea, estoy presentando estas ordenanzas con cantidades específicas de ofrendas de grano y ofrenda líquida que tienen que acompañar a los sacrificios. Le estoy dando estas cantidades específicas que se tienen que cumplir cuando ustedes puedan cosechar trigo para dar la ofrenda de harina, cuando ustedes puedan cosechar uvas para dar la ofrenda de vino, cuando ustedes puedan cosechar las aceitunas para dar la ofrenda de aceite. O sea, todas estas ofrendas necesitan de una tierra que se pueda cultivar, porque los animales, ellos tenían ganado, los animales se reproducen y los pueden sacrificar independientes si están en el desierto. Bueno, cuesta más quizás alimentar un ganado numeroso eh, que si tienen una tierra que puedan cultivar. O sea, este mandamiento va de la mano con la idea de que Israel, para cumplirlo, tenía que tener una tierra que pudiera cultivar, porque todas estas ofrendas que estamos hablando, harina, necesitan plantar trigo, el vino necesitan plantar uvas y el aceite necesitan plantar árboles de aceitunas. Entonces, este mandamiento va de la mano con la promesa de Dios de hacerlos entrar a la tierra prometida. Lo que vamos viendo también acá es que dependiendo del tipo de animal que se sacrificaba, cordero o carnero,
vamos a ver más adelante, también se incluye el becerro. Dependiendo del tipo de animal, era la cantidad también de harina o de vino y aceite que se ofrendaba. O sea que hay una relación entre más grande el animal, mayor cantidad de harina, mayor cantidad de aceite de oliva y mayor cantidad de vino. Esa es básicamente la relación que se dan en estos pasajes. Versículo 8 al 16, que es como termina esta primera sección, dice así: cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea un toro, cuando habla de toro, se está refiriendo también al becerro, básicamente, un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes, tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que viven entre ustedes. Nuevamente, aquí termina la primera sección, que comenzó con entonces el Señor le dijo a Moisés. Termina esta primera sección en el versículo 16 y destacamos el tercer animal, becerro, como era un animal más grande, aumenta la cantidad de harina. En la Reina Valera viene en valores más complejos de entender. Se habla de efa, me parece, y no sé cuál es la unidad para el aceite y el vino, creo que es homer, algo así. No estoy seguro, pero aquí la nueva traducción viviente da cantidades en litro, aunque no coincide con algunos otros comentarios bíblicos. Ahí les voy a mostrar comparando un poco las cantidades en litro con las cantidades que mencionan eh, la Reina Valera. No, no están completamente de acuerdo en cuánto equivalía un efa y un homer, pero bueno, esos son un hin era para el aceite. Em, pero esos son detalles en realidad, no son tan relevantes. Entonces, cuando crece el animal, pasamos de el- el cordero al carnero y del carnero al becerro, crece también la cantidad que se tenía que ofrendar de harina, de aceite y de vino. Y otra cosa a destacar es que este mandamiento, para quien quisiera presentar ofrenda, es igual tanto para el israelita como para el extranjero. Esto es más que destacable. Em, la no discriminación no ha sido la norma en la historia humana. El hecho de que se traten a todas las personas por igual es en gran parte herencia del cristianismo, o del judeo-cristianismo. La tradición judeo-cristiana es la que transmite esta idea de igualdad. De hecho, ya en el Nuevo Testamento se habla de que no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni hay griego, porque en Cristo somos todos iguales, básicamente. Y esta idea de igualdad entre, en el Nuevo Testamento, hombre-mujer, judío y griego, y esclavo y libre, viene dada de un principio básico de la moralidad judeocristiana, y es que la dignidad del ser viene dada no por su origen, no por su característica física, no por su sexo, sino que viene dada por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. El trato digno que le demanda Dios a los israelitas con el extranjero, no hacer diferencia, y cuando el extranjero quisiera presentar sacrificio u ofrenda, aplica las mismas leyes que aplican para los israelitas, se basa en la idea del imago Dei, que se conoce en latín, creado a imagen y semejanza de Dios. Porque el ser humano, hombre o mujer,
libre y esclavo, griego y judío, nacional y extranjero, son hechos a imagen y semejanza de Dios, todos por igual, entonces se aplican para todos las mismas leyes. Ese es el principio que está detrás. ¿Ok? Ahora algunos comentarios de Timothy Ashley, que es el principal comentarista que utilizo, porque es el más extenso y el que entra en mayores detalles. Dice respecto a estos versículos que acabamos de leer. Dice, mientras que Levíticos 2 trata de ofrendas de comida independiente y varios pasajes anteriores en el Pentateuco mencionan las ofrendas de comida o bebida, las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas. El pasaje, y ahí dan algunas citas, Génesis 35:14, Éxodo 29:40, Levítico 23:13, Números 6, etc. Dice, el pasaje actual establece una escala o tarifa para ambas ofrendas basada en el tamaño del animal sacrificatorio o preparado para el sacrificio. Dependiendo del tamaño del animal que se iba a sacrificar, era la cantidad de aceite, harina y vino que se tenía que acompañar. Dice, además, este pasaje establece un tiempo para que esta tarifa entre en vigencia, que es el versículo 2, que es cuando ellos entraran en la tierra que Dios les había prometido, cuando ya empezaron a cosechar los frutos de la tierra, entonces entraba en vigencia esta ordenanza. No era para el tiempo del desierto. Una ordenanza que requiere que las ofrendas de comida y bebida se agreguen a cada sacrificio animal apropiado. Em, y la aplicación de esta ordenanza tanto al israelita como al extranjero. O sea, es una ordenanza que depende del tamaño del animal, con el que tiene que acompañar la ofrenda de grano o la ofrenda líquida, que tiene un tiempo determinado, que es para cuando Israel entre a la tierra de Canaán, que, eh, y que también tiene una aplicación tanto para el israelita como para el extranjero. Dice Ezequiel 46, 5 al 7, 11 y 14, establece una tarifa diferente que aumenta las cantidades de harina y aceite y simplifica la escala, pero no dice nada en absoluto sobre la ofrenda líquida. Entonces hay varios pasajes que tienen cierta relación y Ezequiel es uno de ellos que menciona estas ofrendas junto con los sacrificios. Luego dice, la presente ordenanza, el capítulo 15 que estamos estudiando, regula las ofrendas de comida y bebida solo con las ofrendas de paz o las ofrendas quemadas enteras, también conocidas como holocausto. Esto que estamos viendo iba acompañado a las ofrendas de paz y también a los holocaustos. La ofrenda de purificación y la ofrenda de reparación, que son otros dos tipos de ofrenda que se nombran, por ejemplo, en el libro de Levítico, quedan excluidas aquí, al igual que cualquier ofrenda de paz o quemada entera que no sea de tipo bovino o caprino. Bovino, que significa del ganado, o caprino, que significa del rebaño. Porque también habían otro tipo de ofrendas en la ley, como por ejemplo la ofrenda de los pobres, que tenían que dar palominos o tórtolas. Este tipo de ordenanzas de acompañar con harina, vino y aceite está limitada para las ofrendas de tipo bovino, del ganado, y de tipo caprino, del rebaño. Eso es lo que está comentando acá Timothy Ashley. Dice también, una diferencia básica entre ambas ofrendas es que el holocausto se consume totalmente en el altar, el animal, el sacrificio se consume totalmente en el altar, mientras que las ofrendas de paz se consumen solo de forma parcial. O sea, de las cuatro ofrendas que menciona el libro de Levíticos, en este capítulo 15 solo estamos considerando dos, que son las ofrendas de paz y los holocaustos. La diferencia entre las ofrendas de paz y el holocausto es que en el holocausto se consume todo el animal y en la ofrenda de paz solamente se consume el animal de forma parcial. Y también el hecho, que estoy un poco repitiendo para que se haga un resumen de estos primeros versículos, también estas ofrendas de aceite, harina y vino solamente incluyen
los sacrificios de tipo bovino, o sea, del ganado, el becerro, y de tipo caprino, o sea, del rebaño, que incluyen los carneros y los corderos. ¿Ok? Entonces, esto sería un resumen de los primeros 16 versículos. Avanzamos. Bueno, aquí les hice una tabla según la nueva traducción viviente, lo que acabamos de leer. Entonces tenemos las ofrendas de los cereales, que es la harina y el aceite, y la ofrenda líquida, que es el vino. Y aquí tenemos alguna equivalencia, o sea, tenemos cuánto se ofrenda por cada uno. Por el cordero se ofrendan 2 litros de harina, 1 litro de aceite y 1 litro de vino. Por el carnero, 4 litros de harina, 1 litro y 1 tercio de aceite y 1 litro y 1 tercio de vino. Y por el becerro, 6 litros de harina, 2 litros de aceite y 2 litros de vino. En el comentario, en uno de los comentarios que utilizo, no son exactamente lo mismo que menciona la nueva traducción viviente. Por ejemplo, el EFA de harina dice que es 1,5 litros para el cordero en vez de 2. Para el carnero dice que son 3 litros en vez de 4. Y para el becerro dice que son 4,5 litros en vez de 6. Pero estas diferencias no son tan relevantes, así que no voy a gastar mucho tiempo en ellas. Pero aquí se pueden hacer una idea de que mientras más grande el animal, mayor era la ofrenda de cereal y también la ofrenda líquida. Ahora sí, pasamos a la segunda sección. Dice así, en el nombre del Señor. Además, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo, coman de los cultivos que crecen allí. No, disculpen. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés, y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y con un chivo como ofrenda por el pecado. Estos son pecados comunitarios, como estamos viendo acá. Es cuando el pecado de toda la comunidad se presentan estas ofrendas en favor de toda la comunidad. Entonces, ¿qué cosas destacar acá? Nuevamente, el comienzo de la segunda sección. Además, el Señor dijo a Moisés, destacamos también la primicia de la harina, el pan que se hacía con la primera harina. Esta idea de las primicias responde a que la, a que todo a que lo, ¿cómo lo planteo? Los primogénitos pertenecían al Señor, así como los primogénitos pertenecían al Señor, también las primicias de los frutos, las primicias de los frutos de la tierra. Por ejemplo, el primogénito varón de una familia pertenecía al Señor, así también como el primogénito del ganado. Y de cierta manera, esto también tiene un paralelo con aquello, esto de dar la primicia de los frutos de la tierra, en este caso de la harina, y con esa primera harina molida de la cosecha de trigo, se tenía que preparar un pan como ofrenda sagrada para el Señor. Es una forma de reconocer que habían sido libres por el Señor y que esa tierra la tenían, esa tierra que estaban cultivando, la habían recibido directamente del Señor. Era una forma de reconocer su señorío, su reinado sobre Israel. Recordemos que cuando piden un rey, justamente el rey empieza a tomar todos los impuestos del pueblo y empieza a pedir eh,
también de las cosechas, de lo que producía el pueblo para su familia, para alimentar a su casa y a sus ejércitos. De cierta manera, estas ordenanzas que iban directamente a alimentar a los levitas y a los sacerdotes, era una forma de reconocer a Dios como el rey de Israel. Cuando Israel pide un rey y Samuel se molesta, lo que le dice Dios a Samuel es, no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí para que deje de reinar sobre ellos. Así que una forma como se reconocía el señorío de Dios sobre ellos era justamente a través de estas ofrendas. ¿Ok? Luego se abarca el tema de los pecados involuntarios, y en este caso los pecados de tipo comunitario. Pecado comunitario, pero de carácter involuntario. Eso es lo que abarca estos versículos de la segunda sección. Entonces abarcamos primero la ofrenda relacionada con la harina, cocer un pan con la primera harina, presentarlo como ofrenda al Señor, y también se abarcó hasta aquí el tema de los pecados comunitarios de carácter involuntario. Sigue con el versículo 25. Con esta ofrenda, el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esta manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados. Pues fue un pecado sin intención y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor, la ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que viven entre ustedes, porque todo el pueblo está involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, ahora pasamos del pecado comunitario de carácter involuntario, versículo 27 pasamos al pecado individual también de carácter involuntario. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. O la Reina Valera dice cortados de la comunidad, que significa literalmente eh, ser muertos. Puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Entonces, lo que les decía en la parte anterior, en esta segunda sección, la primera sección era ofrendas de animales y cómo estaba asociada la ofrenda de cereales y la ofrenda líquida, o sea, harina, aceite y vino con el animal que se sacrificaba. Mientras más grande el animal, mayor cantidad de harina, vino y aceite. Y esta segunda sección abarca el tema de las ofrendas relacionadas con el trigo, así como el pecado involuntario de la comunidad y también el pecado involuntario del individuo, pecado involuntario de la comunidad de Israel y pecado involuntario del individuo. Ambos procesos, o sea, ambas faltas, disculpen, la falta comunitaria de todo Israel pecando involuntariamente, como también la falta individual de alguna persona pecando involuntariamente, tenían asociado un sacrificio a través del cual la persona era perdonada, ¿ok? O el pueblo era perdonado. Pero también está el caso, y eran perdonados todos, fueran israelitas de nacimiento o fueran también extranjeros. Y ahora esta sección termina con la idea del pecado deliberado, del pecado no solamente intencional, sino que el pecado en que el pecador no tiene arrepentimiento. Eso lo vamos a ver ahora en los comentarios que traigo de Timothy Ashley. O sea, es un voluntario, es un pecado descarado, dice acá. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor
Y esto también aplica para israelitas y también para extranjeros. Las bendiciones y misericordias aplican para israelitas y para extranjeros, y los juicios de Dios también aplicaban para los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. Entonces, esta sección termina haciendo alusión a los pecados descarados, o sea, pecados voluntarios y que más encima el pecador no tiene arrepentimiento. Este tipo de pecado tiene como única opción cortar al ofensor de la comunidad, sea israelita o sea extranjero. Vamos a hacer aquí, antes de entrar al tema de los pecados voluntarios, de los pecados descarados, vamos a leer este comentario de Timothy Ashley respecto a las ofrendas por el pecado. Dice Levítico capítulos 4 y 5 ya tiene legislación sobre asuntos similares. En Levítico 4 se delinean cuatro clases de pecadores. El sacerdote ungido, versículos 1 al 12, toda la comunidad, versículos 13 al 21, el líder, versículos 22 y 26, y el individuo, versículos 27 al 35. Todo eso en el capítulo 4 del libro de Levítico. En el presente pasaje, estas clases se reducen a dos más generales: la comunidad, versículos 22 al 26, y el individuo, versículos 27 al 29. Levítico 4 requiere las siguientes ofrendas de purificación: para el sacerdote o la comunidad, un novillo; para el líder, un macho cabrío; y para el individuo, una hembra de las cabras. En cambio, en Números capítulo 15 exige una ofrenda de purificación de un macho cabrío por la comunidad más un novillo como ofrenda quemada entera. Y para el individuo, la ofrenda de purificación es una cabra hembra sin que se prescriba una ofrenda quemada entera. ¿Ok? Esas son como las similitudes y también las diferencias entre el pasaje de Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 5. En Levítico capítulo 4 se presentan cuatro tipos de pecadores, y en Números capítulo 15 se reduce el número solamente a dos: la comunidad y el individuo. Y las ofrendas también varían un poco. Las ofrendas que se tenían que presentar por los ofensores. ¿Ok? Así que este paralelo es interesante también revisarlo. Ahora, respecto a esta parte de el pecador que peca de forma deliberada, Timothy Ashley dice lo siguiente: los pecados discutidos hasta ahora han sido todos inadvertidos y son expiables por el sacrificio apropiado. Inadvertidos quiere decir aquí involuntarios en realidad. Los pecados discutidos hasta ahora han sido todos involuntarios y son expiables por el sacrificio apropiado. Todo esto está en marcado contraste con los pecados que se dicen que son con mano altanera. Este concepto es bien interesante. Viene y es tomado de la forma como Israel dejó Egipto. De hecho, acá dice Timothy Ashley: la misma frase describe la actitud de los israelitas hacia Faraón y los egipcios en el tiempo del Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 8. Generalmente traducido como audazmente o incluso desafiantemente. Este versículo, Éxodo capítulo 14, versículo 8, en la Reina Valera no se distingue bien. En la nueva traducción viviente se entiende la intencionalidad. La Reina Valera no sé qué dice algo así como que dejaron... ¿Tienes ahí? Dice Éxodo capítulo 14, versículo 8. Cuando uno lo lee en Reina Valera, dice así: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así dice la Reina Valera, y cuando uno lo lee, uno
piensa que se refiere a la forma como Dios los había liberado. Pero lo que quiere decir la versión original, y que está mucho mejor traducido en la nueva traducción viviente, era que los israelitas salieron de Egipto con mano alzada, como desafiando a Faraón. Eso es lo que quiere decir. No sé cómo lo plantea la nueva traducción viviente, lo tengo acá. Si me dan un segundito. Nueva traducción viviente, me parece que es mucho más clara en cuanto a Levítico capítulo, o sea, Éxodo 14. Lo estuve leyendo adelante y me dejó bastante más claro. Dice, así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado, dice, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Eso es lo que es como se traduce Éxodo capítulo 14, versículo 8. ¿Ok? A eso se refiere con la mano altanera. Es una actitud desafiante. ¿Ok? Entonces, esta misma palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 14, versículo 8, es la que se utiliza para el que peca deliberadamente. ¿Ok? Es alguien que peca con la mano alzada, de forma desafiante. Dice, los israelitas se consideraban bastante más allá de la esfera de interferencia de Faraón y confiaban en que él era irrelevante para su futuro. Esta es la idea detrás. O sea, este tipo ya nos oprimió todo lo que pudo, pero ahora ya no nos puede contener. Nos vamos de Egipto, nos vamos y nos vamos con botín más encima. Israel salió de Egipto como un ejército que vence en una batalla. Y antiguamente cuando un ejército vencía a otro, lo despojaba de sus bienes. Y básicamente Israel hizo eso con los egipcios. Los egipcios voluntariamente entregaron sus bienes, sus riquezas. Israel salió, los esclavos, los que habían sido humillados por producto que el Dios que los liberó humilló a los egipcios, ellos salieron altaneramente desafiando a Faraón. Esta actitud no es necesariamente mala, pero tener esta actitud contra Dios es abiertamente pecaminosa. Esta actitud contra Faraón, inspirados posiblemente en la confianza que tenían con Dios, que había demostrado que era un Dios poderoso, no es necesariamente negativa, pero tener esta actitud de mano altanera o la mano alzada contra Dios es una forma de pecado que no tiene redención. Dice, el pecador con mano altanera, por lo tanto, considera a Yahweh irrelevante para su futuro. Este peca de manera abierta y rebelde, sabiendo muy bien lo que está haciendo. Por lo tanto, dice, esta clase de rebelión difiere del pecado intencional. Y esto es importante. Hay un pecado intencional que se describe en Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7. Aquí estamos tratando en el capítulo 15 de Números un pecado que es involuntario, ¿ok? Y tiene redención. Hay una ofrenda puntual. En Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7, hay un pecado que es voluntario, pero tiene reparación cuando el culpable, o sea, cuando el ofensor se siente culpable. Hay un espacio para la redención en los pecados de Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7. A pesar de que es un pecado voluntario, no es un pecado de forma de mano alzada, no es un pecado deliberado, no es un pecado desafiante. Eso quiero que lo entendamos. ¿Ok? Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7, se trata de un pecado que es de carácter voluntario, pero no es un pecado deliberado y desafiante. ¿Ok? Es un pecado voluntario, pero para el cual el hombre tiene espacio aún para el arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, hay una ofrenda asociada para el perdón. El pecado de mano altanera, ojo, el pecado de mano alzada, no se siente culpable, y ese es el punto. Es el punto que se tiene que destacar. El pecado de mano altanera no se siente culpable. Por lo tanto, la ofensa no es expiable mediante sacrificio. No hay espacio para el perdón.
No hay espacio para la expiación porque no hay arrepentimiento. El pecador de mano altanera o el pecador desafiante no se siente culpable. Por lo tanto, no es posible presentar ofrenda por él. Ese es el punto que quieren tocar. Hay algo muy particular, esto es un comentario entre paréntesis, que cuando yo era niño y leía el, sobre el infierno, cuando Jesús habla sobre el infierno, y, y decía, y dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando se habla del infierno, yo siempre me lo imaginé como alguien que llora de forma aterrada. Cuando alguien está aterrado, que es como cuando tiene frío, que le suenan los dientes, así. Yo pensé que era eso. Yo pensé que los horrores del infierno eran tal que al hombre lo hacían estar aterrado y le sonaban los dientes, le crujían los dientes por el terror. Así me lo imaginaba yo de niño, cuando se hace la descripción del infierno. Pero cuando me topé después, un poco más grande, con el pasaje de Esteban, cuando Esteban testifica acerca de Jesús, cuando Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, da un poderoso testimonio en favor de Jesús y de la divinidad de Jesús, y que termina con una visión celestial, viendo a Jesús a la diestra del Padre, Esteban encarando los pecados de los judíos, la reacción de ellos es que le crujían los dientes, pero ese crujir de dientes no viene de un miedo, no viene de que estaban aterrados por lo que Esteban estaba diciendo, sino que viene por la ira, por la rabia. Y le crujían los dientes a los fariseos, a los israelitas que escuchaban a Esteban, donde lo veían testificar de esa manera, y con esa misma ira lo agarraron y lo apedrearon hasta matarlo. ¿Me entienden? Entonces, muy probablemente los pecadores que vayan a condenación eterna van a ir a condenación eterna con la mano alzada, con la mano altanera. El lloro y el crujir de dientes no va a ser por terror, sino que va a ser por rabia, por ira, contra el Dios que los condenó. Esa es la conclusión a la que llego. Estos pecadores de mano altanera, estos pecadores de mano alzada, no solamente pecan y viven sin espacio para el arrepentimiento, sino que mueren y van a condenación con la misma actitud desafiante contra el Dios de la Biblia. Y de esas personas que viven de esta manera, hay más ejemplos de los que quisiéramos. Pero bueno, no, iba a dar un ejemplo, pero me voy a alargar mucho. He estado viendo videos esta semana de un caso en Estados Unidos bien interesante, un debate, pero si me pongo a dar ejemplos nos vamos a extender mucho. Pero eso quería dejar claro, el tema del pecado deliberado, un pecado desafiante, un pecado en el cual el pecador no se siente culpable. Por lo tanto, la ofensa de este pecador no es expiable mediante sacrificio. Sigue diciendo Timothy Ashley, cuando un individuo así, ya sea nativo o extranjero, peca con tal actitud, solo es posible un resultado. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 3 cláusulas más especifican este tipo de pecado. Primero, tal persona, el pecador desafiante, injuria a Yahweh. El énfasis no solo está en el abuso, sino también en la identidad del abusado. Este pecador se revela deliberadamente contra el Dios Todopoderoso. Y siempre ha dicho lo mismo, que la dignidad del ser va de la mano con el juicio que merece el, el pecador. Les doy un ejemplo puntual. Siempre digo lo mismo, pero si yo voy manejando en un ambiente tropical como era la costa este de Estados Unidos, muy húmeda en verano, con muchos mosquitos, cuando uno va por la carretera se le llena de mosquitos el parabrisas. Entonces, yo no voy a hacerme una esquina de la carretera para hacerle un funeral a esos mosquitos, porque la muerte de esos seres posiblemente no nos afecte eh, o prácticamente no nos afecte porque la dignidad de esos seres
No, o sea, no le asignamos una dignidad como le asignaríamos a otro tipo de seres. Y vuelvo al ejemplo, si mi hijo, que es bien travieso, va y empieza a matar bichos afuera, no sé, los chanchitos de tierra, caracoles, merece una reprensión equivalente, ¿cierto? Oye, no haga eso por maldad, ¿cómo se te ocurre? Tienes que cuidar a los bichitos. Y ahora, si quiere hacerle lo mismo al gato del vecino o a la tortuga, yo tengo una tortuga, si quiere hacerle lo mismo a la tortuga, al gato del vecino, obviamente la reacción va a ser más enfática. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a un animal? Ahora, si quiere hacerle lo mismo, si quiere hacerle daño y quitarle la vida a un vecino, a un niño de acá de la villa donde vivo, obviamente las alarmas se prenden porque la clase de delito sería mucho más grave. Pero si lo miramos de forma simple, la acción sigue siendo la misma. La persona está tratando de matar, pero el que recibe el daño tiene diferente dignidad. Por lo tanto, nuestra reacción va de la mano, o sea, la censura que uno aplica o el castigo que uno aplica va siempre de la mano con la dignidad de la persona que recibe el daño. Por eso, por ejemplo, existen los magnicidios, cuando se asesinan a presidentes de la República, a personas que tienen un gran estatus en la sociedad. Entonces, cuando el hombre peca de esta manera, lo que hace grave esta actitud es que está pecando, abusando contra el ser de mayor dignidad del universo, que es el creador. Entonces, una rebelión y un desafío de esta naturaleza merece una condenación proporcional. ¿Ok? No sé si se entiende la idea, porque de la dignidad del ser depende el castigo merecido. Y cuando se peca contra Dios, pecamos contra el ser de mayor dignidad en el universo entero. Por lo tanto, el castigo por ese pecado tiene que ser proporcional y esa es la condenación eterna. ¿Ok? En segundo lugar, el tal pecador desprecia la ley de Yahweh, que es la comunicación de Dios con el hombre. O sea que es claro, la ley de Dios o la palabra de Dios es la ley de Yahweh y es la forma como Dios se comunica con el hombre y está diseñada para llevar a los hombres a una relación con Él. Entonces, quien rechaza la palabra de Dios, quien rechaza su ley, rechaza abiertamente entrar en comunión con Él, entrar en relación con el Creador. ¿Ok? Entonces, tratar esta comunicación personal con desprecio significa rechazar también la relación con Dios. Rechazar la ley de Dios es rechazarlo a Él, relacionarnos con Él. Y en tercer lugar, dice, el pecador quebrantó su mandamiento, lo que significa que no hizo las cosas que Yahweh le había ordenado. ¿Ok? Vamos ya acercándonos al final. Muy posiblemente esta historia que se cuenta, que debe haber ocurrido en, en el tiempo en el desierto, está aquí puesta para graficar lo que es un pecado deliberado. Porque tan pronto como se lee en los versículos anteriores esto del pecado deliberado, viene esta historia que está relacionada con alguien que no guardó el día de reposo. Dice, cierto día, versículo 32, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de reposo. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado, toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento, así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces, muy probablemente este pasaje, este extracto, está colocado acá para mostrar un ejemplo gráfico. A esto nos estamos refiriendo con un pecado deliberado. A esto nos estamos refiriendo con un pecador de mano alzada, de puño alzado en desafío al Señor.
estaba el mandamiento de guardar el día de reposo y este hombre, estando en el campamento de Dios, y eso es lo que quiero destacar. Recordemos que en el desierto Dios habitaba con ellos. Ellos se levantaban en la mañana, veían la columna de nube. Ellos se acostaban en la noche, se levantaban, posiblemente se levantaban a medianoche, veían la columna de fuego. Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba habitando en medio de ellos desde que se firmó el primer pacto, desde que se estableció el tabernáculo en el centro del campamento, Dios vivía con ellos. Por eso la severidad de los juicios, porque ellos desafiaban al Dios que estaba habitando en medio de ellos, al Dios cuya presencia era visible. Ellos veían a Dios, ellos escucharon a Dios en el Sinaí. Entonces, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Entonces, alguien que quebrantaba el día de reposo en el campamento de Israel estaba desafiando al Dios que lo estaba viendo ahí, cuya presencia era visible. ¿Ok? Eso quiero que lo entiendan. Quiero que entiendan que la severidad de los juicios está asociada también con la misericordia recibida, con el nivel de revelación, con el nivel de misericordia eh, dada por Dios al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, de esta manera entramos ahora a la última sección del capítulo 15, que son los versículos 37 al 41. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Y de esta manera termina el capítulo 15. Entonces, comienza esta última sección de la misma manera que comenzaron las otras secciones. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y apunta al tema de las borlas al borde de la ropa. El cordón con el que atan las borlas es un cordón azul. El azul está asociado con la realeza en la antigüedad. Recordemos que Israel estaba llamado a ser un pueblo de un reino de sacerdotes. El concepto que utiliza Pedro también, vosotros sois nación santa, real, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, viene también de, eh, de la promesa de Dios a Israel. Ellos también, ellos estaban llamados a ser un reino de sacerdotes. Por eso, muy posiblemente el cordón azul. El azul estaba relacionado con la realeza. ¿Ok? Y las borlas tenían como objetivo recordarles los mandamientos del Señor. Esta es una tradición que se ha mantenido en el pueblo de Israel por milenios. Vamos a ver después unos versículos más adelante, que ya en el tiempo de Jesús tenían el tema de las filacterias. Las filacterias son estas cosas que se colocan en la mano y en la frente, y tenían también estas borlas. Los judíos le llaman tzitzit, me parece. El tzitzit son estas cositas que les cuelgan de la ropa. Y este mandamiento ya también se repite en el libro de Deuteronomio. Dice, no uses ropa que esté hecha de lana y entretejida con lino. Y luego dice, pon 4 borlas en el borde del manto con el que te cubres, uno al frente, otro atrás y 2 a los costados. Y las borlas tenían como objetivo obedecer todos los mandamientos de Dios, recordarme en realidad. Las borlas tienen como objetivo recordar que deben obedecer todos los mandatos del Señor. Aquí le coloco un ejemplo de cómo se ven a día de hoy el tema de las borlas. Estos, no sé qué nombre le dan también, aparte de borlas. Los judíos le llaman tzitzit, así es como se llaman. Em, no recuerdo cómo es el nombre en español, no sé cómo le llama la Reina Valera. A ver, permiso.
La Reina Valera le llama franjas, simplemente. Franjas al borde de los vestidos. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Claro. Pero son estas cositas como hilachas que le cuelgan a los judíos. Y lo tenían también antiguamente. De hecho, destaqué este pasaje de Mateo 23 porque dice justamente que los judíos del tiempo de Jesús usaban esto. Y de hecho lo exageraban, cosa de verse más santos todavía. Dice aquí Mateo 23, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, que las filacterias, que se colocan acá en el brazo los judíos hasta hoy, y llega hasta la cabeza, y en esa cajita hay versículos bíblicos. Dice Jesús que ya en el tiempo en el primer siglo ya lo hacían los judíos, una tradición milenaria. Y dice también que sus túnicas usan túnicas con borlas muy largas. O sea, el mandamiento de Números capítulo 15 y de Deuteronomio capítulo 22 había sido alterado justamente para aparentar. O sea, eso es la tendencia de nosotros, que muchas veces tendemos a deformar el mandamiento y nos quedamos con la forma y nos olvidamos del fondo. El fondo era para recordar los mandamientos del Señor y para temerle y para apartarnos del mal. Me refiero, ese era el propósito de las borlas y también de la filacteria, pero los fariseos del tiempo de Jesús lo utilizaban para aparentar y para verse más santos que el resto. ¿Ok? Esto de la apariencia no es algo que lo viva el mundo pentecostal. A nadie se nos exige que nos afeitemos, a nadie se nos exige usar camisas blancas cuando prediquemos en el altar. Obviamente, ironía. Hoy en día también caemos en lo mismo. Hay formas de aparentar santidad que, hay personas que lo llevan al extremo. Y, y se compra la Biblia más grande y no se sacan el vestón aunque hagan 40 grados predicando en la calle. Eso es simplemente apariencia. No hay, no hay, eh, bueno, no quiero juzgar a todo el mundo, pero generalmente se hace por aparentar santidad que no, que es fácil de imitar. O sea, si por ser santo me tengo que afeitar y colocar camisa blanca y no sacarme el vestón con 40 grados de calor, es un precio que no cuesta mucho pagar. ¿Sí? La santidad es apartarnos de nuestros propios pecados y eso es lo realmente difícil. Luchar contra nuestra vanidad, luchar contra nuestro corazón que por naturaleza va a la rebelión, luchar con los pensamientos que se apartan del Señor, tener pureza de ojos. Eso es difícil. El aparentar es bastante fácil. Entonces muchas veces eso, nos quedamos con la forma y nos olvidamos del fondo. Las borlas eran para recordar los mandamientos del Señor y para apartarse del mal. Y en el tiempo de Jesús lo utilizaban em, para aparentar santidad o para aparentar más religiosidad que el resto. Ahora, pese a esto, aparentemente Jesús también cumplía, o sea, no aparentemente, Jesús cumplía el mandamiento, porque Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces tenemos dos pasajes donde nos dan a entender que la ropa de Jesús tenía también las borlas que recordaban los mandamientos del Señor, que era un recordatorio. Y eso está en Mateo capítulo 9, por ejemplo, el famoso pasaje de la mujer del flujo de sangre. Dice entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Entonces, lo más probable es que haya tocado la borla del manto del Señor. Y también en Mateo, capítulo 14, dice, después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados.
Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que le tocaban, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Nuevamente también tocando la borla de su manto. Eso nos da a entender que Jesús cumplía el mandamiento también en esto, porque el mandamiento, recordemos que la ley es buena, la ley es pura, la ley es santa. Pablo habla a favor de la ley. Es la incapacidad del hombre para guardar la ley el problema. No es que la ley sea pecaminosa. La ley es buena, es pura, es santa. Es el hombre el que es incapaz de guardar la ley por su propia por su propia fuerza. ¿Ok? Por eso Jesús cumplía la ley. Bueno, con esto ya terminamos el estudio del día de hoy y paso a despedirme, invitándolos a que compartan el material, que compartan los estudios de la última banca y, bueno, todo el material que hemos estado produciendo. Voy a retomar el tema de los artículos de fe, que lo tengo un poco dejado. Las alabanzas también, ahora que viene el verano, voy a tratar de conseguirme más colaboraciones para poder sacar adelante esa sección. Cantemos nuestra fe. eh, las, los textos antiguos también, queremos sacar una serie de 11 artículos de un superintendente antiguo, que tiene artículos bien interesantes. Así que todo eso está en carpeta. Reflexiones desde la banca, también tengo algunos en mente que no he tenido tiempo de escribir. Así que eso, paciencia nomás, porque me ha costado bastante trabajo llevar material nuevo al canal este mes de diciembre. Pero apenas tenga espacios voy a seguir alimentando el canal. Así que eso, les dejo un cariñoso saludo. Les recuerdo nuevamente la oración por el hermano Ulises Ancapi. Quien vea este live pueda presentarle una oración también, hermano de la iglesia en San Bernardo. Y lo dejo invitado para el próximo estudio bíblico, donde estaríamos viendo el capítulo 16 del libro de Números, que incluye la rebelión de Coré. Entonces, hasta entonces los dejo invitados y Dios les bendiga grandemente.